Muy buenos días a todos. Nuevamente estamos juntos para meditar de una porción de la palabra de Dios. Ya hemos terminado el Evangelio de Lucas, lo estuvimos estudiando por varias semanas y ahora nos toca iniciar un nuevo libro, el libro de Esdras. Esdras era un hombre de Dios que lo describe en una forma muy bonita la misma Biblia cuando habla de él. Nos dice la escritura que era un hombre letrado, un hombre que conocía pues de la escritura, un hombre que, miren ustedes, mejor leámoslo de la Biblia. Esdras capítulo 7. Este fue ya en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Pero dice, subió de Babilonia, y aquí Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés. Luego dice en el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Pero noten ustedes las cualidades de Esdras. Primero, un escriba diligente. En el versículo 11, era un escriba versado. Y en el capítulo 12, el versículo 12, era un escriba erudito en la ley de Dios. De modo que tenía conocimiento, tenía autoridad, era diestro, era versado. Este es el hombre que Dios va a utilizar para regresar a su pueblo, a la tierra de donde habían salido 70 años antes. Los 70 años son los que conocemos como los 70 años de cautiverio, cuando el pueblo de Dios fue llevado precisamente en cautiverio y se llevaron no solamente al pueblo, se llevaron todos los tesoros del templo y todo. Pero aquí recalco algo, lo importante que es la soberanía de Dios. ¿Qué es esto? Que Dios es soberano significa que Él no tiene que dar cuenta a nadie, Él no tiene que pedir permiso a nadie, Él hace lo que Él sabe que es mejor y lo hace bien. A veces no entendemos esa soberanía, sin embargo la Biblia la presenta y la tenemos que recibir. Miren ustedes en el capítulo 1 de Esdras, por favor. Aquí se nos habla de un rey, el rey Ciro, rey de Persia. Más adelante y en otros libros encontramos cómo Dios usó a Darío, cómo Dios usó a Artajerjes, hombres paganos, llamémosles así, hombres que no eran del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios los usa para bendecir a su pueblo. Miren ustedes en el capítulo 1 de Esdras y el versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ahora, ¿qué quiere decir despertó? Yo creo que la mejor palabra sería movió. Dios movió el corazón del rey, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, ahora miren lo que dijo en el versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Esto era seguramente una sorpresa grande, fue un golpe hasta cierto punto, cómo Dios iba a usar a un rey pagano para construir el templo y para construir la santa ciudad de Jerusalén. Recuerdan ustedes que en este momento ellos estaban saliendo del cautiverio. 70 años habían estado profetizado y cumplido en el libro de Jeremías. Y dice la escritura que el rey de Persia
ahora declara y dice que Dios lo escogió a él para hacer este trabajo. Miren en el versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, otra vez despertó, movió. Dios movió el corazón de un rey pagano, ahora Dios mueve el corazón de los líderes de su pueblo. ¿Para qué? Para cumplir lo que Dios quería, que se construyera de nuevo el templo y que se levantara de nuevo la ciudad. Y dice que en el versículo 6, todos aquellos, dice, que fueron movidos pues por el Espíritu de Dios para subir y edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes, con ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Cuando hay una disposición de poder hacer lo que Dios quiere que se haga, hermano, hay desprendimiento también. Qué hermoso es ver cómo el hombre puede mostrar la condición espiritual de su corazón por la manera que utiliza sus recursos. Uno de los conocedores en estos temas de finanzas nos dicen precisamente que la condición o la situación como usted maneje sus fondos, sus recursos, demostrará la condición de su corazón. Aquí el Señor movió el corazón de los del pueblo, los líderes, y todos empezaron ahora a ofrendar. Y traían, dice, ganado, bienes, cosas preciosas, y todo lo que el pueblo quería dar voluntariamente. Y el rey Ciro sacó, ahora viene el rey Ciro, sacó los utensilios de la casa de Jehová. Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Y los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Ahora, ¿quién era Sesbazar? Sesbazar es un nombre babilónico de Zorobabel. En el libro de Esdras hay dos personajes principales. Uno, Esdras, y otro, Zorobabel. Vamos a encontrar en el capítulo 1 al 6, está el regreso del pueblo a Jerusalén bajo la dirección de Zorobabel. Y del capítulo 7 al 10 vienen ahora bajo la dirección de Esdras. Entonces Zorobabel es el que se va a encargar del regreso, la primera parte del regreso. Y dice la Escritura que esta es la cuenta de todo lo que devolvieron, todo lo que trajeron de regreso. 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Total, 2499 eran de más valor. Pero en el siguiente versículo dice que todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar, o sea, Zorobabel, con lo que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Cómo Dios siempre proporciona lo que va a necesitar en el futuro, quizás sin entenderlo. Por ejemplo, ahorita estamos viendo lo que está pasando bajo las órdenes del rey Ciro. Pero recuerden ustedes cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dice que Dios les dio gracia ante los egipcios y los egipcios empezaron a donarles plata, oro, piedras preciosas. Ahora cualquiera diría, Señor, pero ¿para qué llevan eso? Si allá en el desierto no hay tiendas, en el desierto no hay mercados, en el desierto no hay dónde vayan ellos a usar ese tesoro. Pero Dios no estaba pensando en usar ese tesoro para comprar.
Dios estaba pensando en usar ese tesoro para construir su tabernáculo. Y cuando Dios da las órdenes de cómo quiere el tabernáculo, ¿de dónde salió el oro? ¿De dónde salió la plata? ¿De dónde salió todo precioso que estaba en el tabernáculo? Dios lo había previsto antes de que el pueblo saliera de Egipto. Aquí igual. Aquí vienen de regreso y traen tesoros, traen platos, traen tazones de oro, de plata. ¿Para qué? Dios lo iba a usar más adelante en su templo. De modo que Zorobabel, o sea, en este caso, Sesbazar, es el hombre que Dios utiliza para regresar a Jerusalén y reconstruir o construir el templo. Posiblemente los que regresaban traían en su mente y en su corazón lo que había sido. Traían en su mente y corazón ese templo que Salomón había levantado, hecho ruinas ahora. Pero Dios en su misericordia viene a levantar aquello que se había destruido. Eso es lo que hace Dios en su soberanía. Él utiliza métodos que a veces no entendemos. Él utiliza personas que a veces no entendemos. Pero muestra en esta forma su amor, su misericordia, su cuidado. Mire, recuerdo ahorita a una hermana allá en El Salvador, que una ocasión vino a verme llorando. Me dice, hermano, mañana se me vencen unas letras y yo no tengo dinero para pagarlas. Seguramente voy a ir a dar a la cárcel, pero yo quiero que usted ore conmigo. Oramos. Y la mañana siguiente, cuando ella fue a ver a la persona a la que tenía que entregarle el dinero, habíamos orado y dicho, hermana, usted vaya y dígale que usted no tiene el dinero, que usted no puede pagarle en este momento, pero que hagan un plan para que usted pueda cubrir esa deuda. Hermano, como 2 horas después que ella se había ido, me habla, me dice, hermano, ¿puedo ir a verlo? Claro, le digo, vente. Y se vino. Y hermano, mire el testimonio. Dice que llegó y le platicó a esta persona, que por cierto era un judío. Le platicó y le dice, Señor, yo no tengo dinero para pagarle estas letras. Señor, yo no tengo dinero para cubrir esta deuda. Pero le pido que me dé oportunidad y yo quiero pagarla, pero déme oportunidad. Dice, Dios me dio gracia con este hombre. Y en lugar de esperar yo ayuda de un hijo de Dios o de una iglesia o algo, Dios usó a este judío. Y dice, tomó las cartas y las partió, las rompió en 2 y se las devuelve. Le dice, señora, no me debe nada. Vaya en paz. Dios usó a aquel hombre rico, aquel hombre con recursos, aquel hombre no temeroso de Dios, pero Dios lo usó para bendecir a una hija que estaba en problema, que estaba en deuda, que estaba sin saber qué hacer. Bueno, ¿por qué hizo Dios eso? En su soberanía. Él decidió ayudarla y ¿con quién la iba a ayudar? Pues era el único hombre que podía ayudarla en este momento para mostrarle el amor que Dios le tenía, para mostrarle que Dios es poderoso, para mostrarle que la deuda podía quedar en 0. Bueno, Dios mueve aquí también el corazón de Ciro. Como dije anteriormente, más adelante vemos que Dios usó el corazón también de Darío y el corazón de Artajerjes. 3 reyes paganos, llamémosles así, por no ser del pueblo de Dios, pero temerosos del Dios del pueblo al cual ellos tenían sometido. Hermano, qué lección tan grande. Todo esto pasó alrededor de unos 500 años antes de Cristo. Qué interesante que en ese tiempo también surge en la India, surge Buda y todo el budismo. En China surge Confucio y también con todos sus confundidos, pero también surge
Sócrates, un gran pensador de Grecia. Pero Dios, 500 años antes, empieza a trabajar para que 500 años después el templo ahí estaba. Y ese templo sirvió en el tiempo de Jesús, en el ministerio del tiempo de Jesús. Yo le invito en esta mañana a que usted considere el poder de Dios. Usted considere la soberanía de Dios y usted considere la voluntad de Dios en su vida, en la mía. No va a actuar Dios como nosotros queremos. No lo va a hacer como nosotros esperamos. Él lo va a hacer como Él sabe que es mejor. ¿Cuál es su problema esta mañana? ¿Cuál es su problema en estos días? ¿Cuál es el problema que le agobia, que le roba el hambre, que le roba el sueño? Póngalo en las manos del Señor, como dice Pedro, echando nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y deje que Dios obre en su soberanía, en su voluntad, y que se haga lo que Él sabe que es mejor. Qué hermoso pasaje. Nos introduce a los que están preparándose para regresar a trabajar, regresar a levantar algo que había sido destruido. Dios, pues, tiene el control. Dios sabe lo que es mejor. Dios sabe lo que usted necesita. Dios sabe cuándo lo necesita y cómo lo necesita. Y en su soberanía, Él ayuda al que Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, como Él quiere. Bueno, todo como Él lo desea. Esa es la soberanía. Y aquí, en este primer capítulo, leemos la soberanía de Dios al usar a un rey pagano para regresar a levantar su templo. Que Dios nos ayude, no a confiar en nuestra soberanía, en nuestra voluntad, sino en la soberanía de Dios, en lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Tenga usted un buen fin de semana. Prepárese para lo que estos días de fiesta, o como les llamamos de Semana Santa, algunos de vacaciones, otros de simplemente de ocio, pero dediquemos tiempo a darle gracias a Dios, porque en su soberanía Él envió a su Hijo a morir en la cruz para darnos vida a usted y a mí. Tenemos varios hermanos que ya nos han enviado alguna nota y agradecemos de veras el grupo tan hermoso que nos sigue cada viernes y cada día. Yo le invito a que no deje de escucharnos para que empiece usted el día con un tiempo de meditación, con un tiempo de consideración en la palabra de Dios. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos ha escrito. Gracias, hermana Rosy, hermano Amparo, hermano Graciela, bueno, un bonito grupo aquí ya. Esperamos que ustedes ahora pongan en práctica lo que hemos aprendido, someternos a la soberanía de Dios.